Mi nombre es Andrew Eriks. Viví, alguna vez, en una ciudad llamada Nueva York. Mi madre es Terry Eriks. Si alguna vez vas a la ciudad y lees esto, por favor, encuéntrala. Ella está en el libro amarillo. No le muestres esto, pero dile que la amo. Y trato de volver con ella. Por favor. Todo empezó cuando decidí, al cumplir 25, que era tiempo para dejar de llevar la mochila donde cargaba mis libros para ir a trabajar. Me haría lucir más maduro, pensaba. Por supuesto que eso significaría también que tendría que dejar de leer en el metro durante las mañanas y tardes. Un portafolio hubiera parecido un poco raro debido a que trabajaba en una fábrica, y un bolso de mensajería se hubiera visto, no lo sé, raro a mi gusto. Tenía un reproductor de MP3, el cual me ayudaba a pasar el tiempo por un rato, pero se descompuso después de un tiempo. Así que cada mañana me sentaba en el metro por medias horas que se me hacían eternas, con nada que hacer más que ver pasajeros subir y bajar del metro. Era bastante tímido y no me gustaba que me miraran, así que siempre buscaba la manera de taparme estando en público. Rápidamente me percaté de que no era la única persona que se sentía poco confortable en público. Me di cuenta que había personas que se cubrían de distintas maneras, pero aprendí a distinguirlos. Estaban los nerviosos, que no podían estar cómodos de ninguna manera, moviendo sus manos, cambiando su posición y mirando para todos lados. Después de ellos, estaban los falsos dormilones, los cuales normalmente corren a su asiento y cierran los ojos inmediatamente. La mayoría no dormía, sin embargo, los que realmente se quedaban dormidos se movían menos y generalmente se despertaban de repente cuando el tren llegaba a su estación. Por último, estaban los adictos al MP3, los ocasionales usuarios de tablets y los que venían en grupos y hablaban muy fuerte. Eso sin contar los adictos al celular que parecían no poder cerrar la boca por menos de 2 minutos. El observar gente era horriblemente aburrido, hasta que encontré mi primera incongruencia. Un hombre de edad media con cabello café, de tamaño y peso promedio, el cual se vestía de manera muy casual. Lo extraño en él es que parecía quizá demasiado normal. No tenía ninguna característica remarcable, ningún manierismo, como si estuviera designado para desvanecerse en la multitud. Eso fue lo que me llamó la atención. Yo trataba de ver de manera intencional cómo era que la gente actuaba en el metro, y él no actuaba para nada, no reaccionaba para nada. Era como ver a alguien sentado frente a la TV, viendo un comentario de peces. No estaba excitado, ni involucrado, pero tampoco miraba a otro lado, presente pero distante. Él siempre estaba en el metro por las tardes. Llevaba más de un mes con mi experimento de observación a la gente, antes de que lo notara, porque no tomaba el mismo metro cada día, y nunca me sentaba en el mismo vagón de manera consciente. La primera vez que lo vi fue un lunes, me parece, y la segunda fue el jueves de la misma semana. Él, obviamente, tomó el mismo tren y se sentó en el mismo lugar, incluso en el mismo asiento. Como me llamó tanta la atención la primera vez, le presté más atención la siguiente. Francamente, él era perturbador. Se sentaba allí sin hacer nada, sin cambiar su expresión, con la cabeza derecha, sin importar lo que pasara. Ahora recuerdo a una mujer con un niño llorón que se sentó detrás de él, y aún así, nada. Él no movió su cabeza, ni cambió su gesto en molestia. El niño era realmente molesto. Para cuando llegaba a mi parada, me sentía con náusea, y mis manos temblaban, como si sufriese de Parkinson. Algo acerca de ese hombre estaba mal. Él era, pensaba, una especie de freak, un sociópata quizá, uno de esos tipos callados que guardan docenas de cabezas de mujeres en un refrigerador, con su madre como primera víctima. Por un tiempo, me dediqué a holgazanear de manera intencional después del trabajo. Me paraba en los centros comerciales y kioscos, cerca del metro sin intenciones de comprar nada.
Por un par de semanas evadí tomar el metro a esa hora, y siempre que me encontraba en la parada, titubeaba para entrar en él. Me aseguré de siempre tomar el carro más lejano del cual había visto al hombre. Entonces, una mañana, vi a otra persona que alarmó las campanas de emergencia de mi cabeza. Una mujer que lucía tan simple, tan fuera de lugar y tan ignorante de la conmoción de su alrededor. Me di cuenta entonces que reconocía a la mujer en el momento en el que mi obsesión de mirar a las personas empezó nuevamente, debido al aburrimiento. Lo más grave es que este hobby de observar a las personas se había vuelto una especie de religión para mí. Me di cuenta que no podía entrar al metro o a un autobús sin examinar a todos, llenando listas mentales en mi cabeza. Colores sólidos y simples, no usaba bolsa, pulseras o accesorios. No miraba casualmente a las ventanas o hacia otros pasajeros. Empecé a llamarlos los extraños. No los veía a diario, ni cuando empecé a utilizar el metro, aun cuando no lo necesitaba, pero estaban allí, de manera constante. Ver uno de ellos hacía que la mandíbula se me trabara, mis palmas sudaran y que mi garganta se secara. Si alguna vez has leído una creepypasta de más de 10 minutos o has dado un discurso en público, sabes cuál es la sensación. Ellos no me prestaban el más mínimo de atención, a pesar de que sentía que estaba para ellos. ¿Cómo era posible que ellos no me notaran? No me notaban, al menos no de una manera que yo pudiera sentir. Eventualmente, mi curiosidad superó a mi miedo y decidí seguir a uno. Elegí al primero que encontré, el hombre del tren de la tarde, que siempre se sentaba en el mismo lugar. Tomé un asiento y me senté detrás de él. Llegando casi al final de la línea, él se levantó y caminó antes que yo. Manteniendo distancia entre nosotros, lo seguí, pero él no llegó muy lejos. Se sentó en una banca cercana, tan poco expresivo como siempre, así que me puse detrás de una esquina y esperé, tratando de parecer indiferente. Después de unos minutos, llegó el siguiente metro y lo vi tomarlo, sentados en el mismo asiento. No tuve el valor para seguirlo otra vez. Simplemente tomó el metro al final de la línea y ya. ¿Y luego qué? ¿Se fue de regreso? ¿Por qué haría eso? Me preguntaba durante el camino a mi casa y mientras trataba de dormir. No podía dejar esto así, no hasta saber un poco qué estaba pasando. Me sentía más que confundido. Estaba realmente enojado. ¿Por qué este extraño tipo, sacado del valle desconocido, tomaba el tren de ida y vuelta sin ir a ningún lado? Recuerdo leer en algún lado que la mente rechaza ciertas cosas simplemente porque son agravantes. Por ejemplo, las arañas perturban a muchas personas, especialmente a las grandes. Lucen simplemente extrañas. Ese era el efecto de los extraños en mí. Ofendían a mis sentidos. Lo seguí nuevamente el día siguiente y otra vez el día siguiente, y así todos los días, por al menos una semana. Los dos hacíamos nuestros viajes silenciosos juntos. Para el fin de semana, lo seguía por horas, hasta que el último tren se detenía cerca de mi apartamento. Nos movíamos de un lado de la ciudad al otro, y de regreso. Ya no miraba a las personas, no tenía ojos para nadie más, aunque sí notaba algunas miradas confusas hacia mí. Fuera de eso, nosotros podríamos ser las únicas personas del planeta, por lo que me importaba. Perdí mi trabajo a la siguiente semana. Mi jefe fue amable, tímido, pero firme. No me concentraba. No tenía enfoque. No estaba siendo productivo. Fue de hecho un gran discurso, me parece, pero apenas podía oírlo. Solo podía pensar en mi trabajo nuevo, que es lo único que hacía ese hombre. Esa cosa en el metro cuando no estaba ya para observarlo. Dejé el trabajo por última vez, casi al anochecer ese día. Espero que este video haya sido de tu agrado. Dale me gusta y compártelo con tus amigos para poder subir más videos como este. Te invito a formar parte de mi comunidad en Facebook, Instagram y Twitter.
Yo soy el Creep y nos estaremos escuchando en un próximo video. Buenas noches.